Sucedió en Nochevieja, la pasé en internet como siempre he tenido una vida solitaria y una de las formas de escapar de ella y matar el tiempo era jugar con la función texto a imagen que mejoró muchísimo el año pasado como todos sabéis. He probado un montón de prompts, piensa en cualquier cosa y lo más probable es que ya le haya pedido a la inteligencia artificial que lo dibuje, incluso las ideas más absurdas. El día anterior vi una película de terror que me impresionó bastante porque, a diferencia de otras, daba miedo de verdad y tenía un argumento algo original. Pensando en esa película, empecé a escribir indicaciones para conseguir una imagen espeluznante como un fantasma de pie delante de una persona dormida o una persona sonriente debajo de la cama. Nada, en particular, me puso los pelos de punta. Claro que había algunas imágenes espeluznantes, la inteligencia artificial a veces puede meter la pata y convertir cualquier mensaje en una imagen espeluznante, pero no podía decir que tuviera miedo de irme a dormir después de verlas. Poco después decidí escribir la imagen más espeluznante y, como esperaba, ningún resultado me asustó en absoluto. También debo señalar que soy bastante resistente a las cosas de miedo y nunca he creído en fantasmas y demás. Me entró hambre y, antes de ir a hacerme un bocadillo, escribí la imagen más aterradora que podría matarte y dejé el portátil para generarla. En cuanto volví, me asusté demasiado, se me cayó el bocadillo al instante, nunca había estado tan genuinamente asustado en toda mi vida. Empezaré por el hecho de que solo daba una única foto, no 6 como debería. En la foto aparecía un cura o un monje sonriente rodeado del fondo más deprimente y oscuro que se pueda concebir, ni siquiera pude discernir mucho, pero creo que contenía una iglesia o algún tipo de monasterio. Lo más aterrador era su cara, me miraba directamente al alma, directamente a los ojos, con la sonrisa más aterradora, incluso la sonrisa de Jack el asesino daba menos miedo que la suya. Mi contacto visual con esa imagen duró solo 3 segundos, pero me parecieron 3 horas. Nunca había cerrado una pestaña del navegador con tanta rapidez y nerviosismo, estaba aterrorizada, me sentía observada, sentía que alguien estaba detrás de mí, sentí el impulso repentino de correr, todo mi cuerpo estaba en pánico, cada instinto de autoconservación estaba activado. Mi cuerpo no pudo soportarlo y me desmayé. Me desperté al cabo de un par de horas, eran las 4 de la mañana, todavía estaba oscuro y mi portátil estaba encendido. El primer pensamiento que me vino a la mente fue esa imagen, se me quedó grabada, la veía incluso cuando cerraba los ojos. Para ahogar el pánico que sentía, puse un vídeo entretenido de YouTube al azar, no le presté atención en absoluto, seguía teniendo esa imagen, ese cura, ese fondo deprimente y oscuro y esa iglesia en mi cabeza, justo delante de mis ojos. Al cabo de un rato oí algo parecido a un coro, las voces venían directamente del infierno, lo juro, no eran voces humanas. No podía encontrar la fuente, no venía de ninguna dirección, como si estuviera dentro de mi cabeza. Estaba a punto de desmayarme de nuevo, entonces oí una risa silenciosa. La piel se me puso de gallina. Definitivamente algo estaba debajo de mi cama, podía sentir la presencia de algo fuera de este mundo desde allí, oía los movimientos. Fue la gota que colmó el vaso y me desmayé. Me desperté, eran las 8 de la mañana, no había coro, pero la imagen seguía en mi cabeza, justo delante de mis ojos, no podía dejar de pensar en ello, quería hacerlo, pero no podía. No podía soportarlo, agarré mi teléfono y corrí lo más rápido que pude hacia afuera, hacia la gente, solo quería huir de la locura que estaba viviendo. Solo llevaba puestos los pantalones, la camiseta y las zapatillas, pero me daba igual. Llegué a la parada del autobús y me quedé allí sentado, obviamente todos me miraban con caras raras, pero yo estaba encantado de estar al lado de gente normal, ni siquiera sentía el frío. Aquella imagen aterradora seguía dentro de mi cabeza delante de mis ojos. Después de estar allí sentado unos 10 minutos y calmarme un poco a pesar de la persistente imagen en mi cabeza, decidí mirar las cámaras de mi casa. En ese momento, ya había decidido y me había prometido que nunca en mi vida volvería a esa casa, nunca. Abrí mi teléfono y todo parecía normal hasta que llegué a mi dormitorio donde estaba mi portátil. Debajo de mi cama, vi esos malditos ojos, mirando fijamente a la maldita cámara, de alguna manera sabía que yo la estaba mirando, era una cara sonriente con forma de pulgar negro que estuvo debajo de mi cama todo el tiempo.
Empezó a salir de la cama, no pude soportarlo, bloqueé mi teléfono, me lo metí en el bolsillo, y después de levantarme y quedarme petrificado en shock total durante 10 segundos me desmayé. Me desperté en mi maldita casa, no tengo ni idea de cómo llegué allí, era la 1 de la madrugada, me dolía mucho la cabeza. La imagen seguía delante de mí, y daba tanto miedo como la primera vez que la vi. Me dan ganas de arrancarme los ojos, pero sé que, aunque lo haga, seguiré teniéndola dentro de mi mente y no veré nada más que esa imagen. Con el teléfono aún en el bolsillo, decidí volver a mirar las cámaras, sabiendo muy bien que probablemente iba a haber algo impactante. Ojeé todas las cámaras, cuando llegué al dormitorio vi esa maldita cara sonriente con forma de pulgar negro, estaba debajo de mi cama, justo debajo de mí. Habiéndome dado cuenta, teniendo esa maldita imagen dentro de mi cabeza, me decidí a escribir esta historia. En medio de la escritura de esto empecé a escuchar el coro de nuevo. El coro que estoy oyendo puede que solo esté en mi cabeza, pero estoy seguro de que la risa de esa criatura bajo mi cama que estoy oyendo mientras escribo esto es real. Ahora mismo llama al cajón que hay junto a mi cama. Me he hecho a la idea de que me enfrentaré a esa criatura después de terminar de escribir esto, y aunque no resulte en mi muerte, haré que suceda, mi vida ya nunca será la misma, aunque esta imagen salga de mi cabeza, la seguiré recordando, aunque esa criatura deje de seguirme, seguiré sabiendo que existe en algún lugar y siempre estaré paranoico de ella. Mi vida nunca volverá a ser la misma. No tengo otra opción. Por el amor de Dios, nunca generes imágenes con inteligencia artificial, algo que no es de este mundo se metió en los datos, y ahora es parte de la realidad. Asumo que todos conocéis la Deep Web. Bueno, lo que han oído es cierto, no es un gran lugar. Mientras que algunas personas están allí para conseguir hierba o armas de fuego, o incluso por pura curiosidad, otros, bueno, obviamente no están tramando nada bueno. Pero no estoy aquí para hablar de esos enfermos. Estoy aquí para hablar de lo que hay más allá de ese punto. La parte más críptica e inexplicable de Internet. La parte que se supone que nadie debe ver. Hace tiempo apareció un infográfico. No sé cuándo. Los 8 niveles de Internet. Quizá lo hayas visto. Tan interesante como era, es una completa tontería. Lo siento, pero derivación polimérica de Falsigol no significa nada. ¿Y el sistema Primarca? Supongo que alguien es fan de Warhammer. No, aquí no hay mecánica cuántica de por medio. Sin embargo, eso no significa que fuera un lugar fácil de encontrar. Ahora, no voy a empezar a decirte cómo llegar aquí. Es poco probable que usted sería capaz de hacerlo, incluso si lo hiciera. No estoy alabando mi propio cuerno aquí, simplemente no tenía una vida fuera de esto. Me advirtieron, por supuesto. Todo el mundo me dijo que no me iba a gustar lo que veía. Que ni siquiera lo entendería. Ahora te paso esa advertencia a ti. No trates de buscar esto. No hay un nombre oficial para este lugar, o al menos yo no lo he visto. Sin embargo, había rumores. Estos iban desde una sala de chat Illuminati a una celda de detención virtual para una IA experimental que se ha vuelto rebelde. En realidad, es mucho peor. Después de un largo y doloroso proceso de romper cortafuegos, encriptaciones, resolver extraños acertijos filosóficos y seguir enlaces ocultos, finalmente fui dirigido a una página en blanco con una línea de texto y un cuadro de texto debajo. Quid quaeris? En latín, ¿qué buscas? Recuerdo que me sorprendió. Pero en retrospectiva, no sabía lo que me esperaba. Lo admito, estaba un poco perplejo. En parte porque no sabía la respuesta a esa pregunta. No tenía ningún objetivo, solo quería ver si podía hacerlo. Al principio probé con algunas respuestas genéricas. Escribí la verdad de iluminación. Ya sabes, mierda de matriz. No pasó nada. Probé un montón de respuestas, pero ninguna funcionó. Me estaba frustrando. Tal vez se trataba de una página de broma. Tal vez realmente no había descubierto nada. Ojalá, intenté algo fuera de lo común. No estoy seguro de cómo se me ocurrió o por qué pensé que funcionaría, pero escribí lo que también me busca. Ahora que lo pienso, esta cosa podría haber sido una IA, para mi sorpresa, la página se quedó en blanco. Totalmente en blanco. Esperé. Después de unos 5 minutos, fui dirigido a lo que parecía un foro. No, ni siquiera eso. Era más básico.
Solo una lista de enlaces sobre un fondo amarillo parduzco. Los enlaces eran indescifrables. Solo secuencias aparentemente aleatorias de caracteres, símbolos y letras. Muchos de ellos no los había visto nunca. Casi parecía un lenguaje alienígena. Obviamente, un código que no entendía. En este punto, las expectativas estaban fuera de la pared. Cada enlace era un tiro en la oscuridad. Hice clic en el primero. Se cargó una transmisión en directo de lo que parecían ser las catacumbas de París. Miré un rato, pero al final no pasó nada. Pasé al siguiente enlace. Era un vídeo movido en un entorno oscuro. Pero pude distinguir a unos hombres con equipo táctico. Estaban en una casa, abriendo puertas y registrando cada habitación. Finalmente, derribaron una para revelar una criatura. Alta y humanoide, con piel escamosa. Estaba royendo un brazo. Intentaron dispararle, pero escapó por la ventana. El video se detuvo allí. Me quedé estupefacto. ¿Qué demonios era esto? Parecía demasiado real para ser una filmación inédita. Estaba intrigado. Después de todo, quizá mereciera la pena tantos meses de dolores de cabeza y ojos inyectados en sangre. Ya no podía parar. Empecé a bajar por la lista de enlaces. Con cada clic, todo se volvía más y más extraño. Más inquietante. Me topé con un documento llamado el Proyecto Paragón, en el que se detallaban pruebas de experimentación humana que conducirían a niveles sobrehumanos de fuerza y durabilidad. Fue un éxito aparente. También parecía oficial. Había ensayos sobre anomalías espaciotemporales, fallos en la realidad e imágenes aparentes de dimensiones alternativas. Había explicaciones detalladas sobre el Área 51, el Triángulo de las Bermudas, desapariciones y la verdadera naturaleza del Santo Grial. Una de las más perturbadoras era un documento que se refería a una bomba del fin del mundo. Una bomba nuclear 720.000 veces más potente que la lanzada sobre Hiroshima. No quiero saber por qué necesitaríamos eso. Encontré planes de contingencia para diferentes tipos de apocalipsis. Invierno nuclear, armas biológicas, brote viral. Algunos más peculiares se llamaban la anormalidad de la fosa de las Marianas, el rotundamente etiquetado hombre extraño en el piso 15, y uno simplemente referido como apagón. Se recuperaron diarios de expediciones de caza de cambiapieles, transcripciones de los residentes de un pueblo de Texas que desapareció en 1977 e incluso los diarios que pertenecieron a las personas implicadas en el incidente del paso Dyatlov. Solo diré que no se volvieron locos por la nieve. Me pasé horas mirando páginas y páginas de cosas que me parecía que no debía ver. Encontré el tráiler de una película muda de 1910. Una que, al parecer, hizo que la gente se arrancara los ojos después de verla y que casi hizo descarrilar a toda la industria. Había una transmisión en directo de un hombre encapuchado sentado frente a una cámara, con la cabeza agachada. Al final levantó la cabeza. Aunque no tenía boca, un profundo y gutural hola sonó en mis altavoces. De alguna manera, supe que venía de él. No me quedé para eso. Había oscuras guías paso a paso que incluían cosas como cortarse los miembros, realizar conjuros religiosos en medio de la selva siberiana e ir a coordenadas que aparentemente albergaban ángeles caídos cautivos. No estaba claro qué se pretendía conseguir con todo ello. También había un clip de 20 segundos titulado La futilidad de los vivos. No lo vi. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había manera de que incluso la forma más alta de gobierno organizado tuviera el control total de esto. Una de las cosas más aterradoras de toda esta experiencia fue que no encontré el final de la lista. No importaba lo lejos que me desplazara hacia abajo. Creo que al final me desmayé, porque me desperté en el suelo en mitad de la noche. Miré la pantalla de mi ordenador y vi imágenes en bucle grabadas por un helicóptero de una enorme criatura parecida a un cangrejo que destrozaba una isla costera. Hice clic para salir. Me quedé allí sentado mucho tiempo. No podía comprender lo que estaba viendo y no creo que quisiera hacerlo. Ahora no sé muy bien por qué seguí. Mi cerebro me pedía a gritos que sacara el ordenador al césped y lo rompiera en pedazos. Pero no lo hice. Me di cuenta de algo que no había visto antes. Un pequeño mensaje en la esquina inferior izquierda de la pantalla. No sé si siempre estuvo ahí o no. Era difícil de leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Más latín. Traducido a ¿estás satisfecho? Había dos opciones debajo, sí y no. Ahora, yo sabía la respuesta a esta pregunta. Por supuesto que no, no estaba satisfecho. Estaba horrorizado, marcado de por vida. Pero debería haber pulsado sí. Si hubiera hecho clic en sí, me habría sacado de aquel lugar olvidado de la mano de Dios.
De vuelta a la comodidad y la cordura. Incluso ahora, no puedo decir por qué hice clic en no. Pero una vez que lo hice, la página pareció refrescarse. Seguía siendo la misma configuración básica, excepto que solo había 4 enlaces. Esta vez, no había números ni caracteres reconocibles. Demonios, no parecía nada que pudiera venir de este mundo. Solo una colección de símbolos extremadamente toscos que no daban ninguna sensación de patrón o dirección. Hice clic en el primer enlace. Al cabo de unos 20 segundos, cerré el ordenador de golpe. No puedo describir lo que vi. Todo lo que sé es que no debía verlo. Nadie debería ver algo así. No es solo que no tuviera ningún sentido, no puedo decirte por qué no lo tenía. No podía ni empezar a comprender las imágenes que estaba viendo. No era gráfico ni nada por el estilo. Simplemente no podía reconocer nada. Podía distinguir cosas moviéndose, pero no de una manera en que cualquier criatura en la Tierra se haya movido antes. Colores que nunca había visto antes. Solo pensar en ello me da un dolor de cabeza. Este es mi mejor intento de visualizarlo. Tenemos 3 dimensiones aquí en la Tierra. Podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, 72,4 grados al suroeste, etc. Estas cosas no estaban restringidas a eso. No puedo explicarlo mejor. Todo lo que sé es que no quería ver ni un segundo más. No creo que hubiera sido capaz. Salí de mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, pensaba salir de casa. Necesitaba aire fresco. Dar un paseo o algo así. Diablos, estaba pensando en correr una maratón en mitad de la noche solo para olvidarme de esa mierda durante unas horas. Me estaba poniendo la chaqueta cuando oí que llamaban a la puerta. Me paré en seco. Obviamente, no iba a abrir. Pasó 1 minuto y 5 golpes más antes de que alguien hablara. Abre. Sabemos lo que has hecho, pero no hemos venido a hacerte daño. Solo queremos hablar. El tono no era amenazador. Al final, accedí. Abrí la puerta a 2 hombres altos y delgados vestidos de traje. Me sonrieron. ¿Podemos pasar? Aún no sé cómo me encontraron. Creía que estaba fuera de la red. Nos sentamos en el sofá. Supongo que en ese momento estaba esperando respuestas. Uno de ellos me miró y me dijo, ¿qué buscabas? No lo sé. Pero no voy a volver, respondí. Volvió a sonreír. Como si esto fuera lo que quería oír. El otro intervino. ¿Para quién trabajas? Su tono era un poco más agresivo. Negué con la cabeza. Mira, no sabía dónde me metía. No buscaba nada. Se quedaron mirándome un rato. No se lo voy a decir a nadie. Confía en mí. Finalmente respondieron. Eso no nos preocupa. Dudo que alguien te crea. Otra sonrisa. De alguna manera parecía genuina. Solo queríamos saber cuáles eran sus prioridades. En retrospectiva, esa fue una pregunta muy extraña. Háganos el favor y nos iremos. Me animé. Denos el dispositivo que utilizó para acceder. No hice ninguna pregunta. Corrí escaleras arriba y básicamente les lancé mi portátil. Ambos me sonrieron por última vez antes de dirigirse a la puerta. Justo cuando estaban a punto de irse, uno de ellos se volvió. No creo que haga falta que te lo diga, pero no vuelvas a intentarlo. Y tampoco le enseñes a nadie más cómo llegar. Lo sabremos. No pregunté quiénes eran. No estoy seguro de que hubiera querido saberlo. Ya ha pasado una semana. Ya no entro tanto en internet. Después de esto, voy a tratar de olvidar. Intentar no pensar más en ello. He empezado a tener pesadillas horribles. He estado viendo a un terapeuta para eso, pero no creo que esté ayudando. De todos modos, no voy a dejar que esto consuma el resto de mi vida. La cosa es que temo que esto no sea posible. Hay algunas cosas que se supone que no debemos saber. Probablemente por nuestra propia seguridad y cordura. No intentes buscarlas. Hola, querido lector. Antes de empezar, permíteme presentarme. Mi nombre terrenal es Marcus Wade. No estoy del todo seguro de cuál es el propósito de compartir mi cuenta personal contigo, pero quizá lo hago solo porque puedo. Puedes hacer tus propias suposiciones sobre mí sobre la marcha. Puedes elegir creer lo que quieras. Aún así, prefiero no salirme por la tangente antes de la historia.
Así pues, permíteme que te cuente mis experiencias en el más allá. Creo que pueden interesarte. Tal vez las cosas cambien en el futuro y, si es así, seguiré describiéndote tales experiencias. Por ahora, te presento lo que sé y he visto. Me desperté, pero no recordaba haberme dormido. Tal vez eso sea la muerte, si es que se puede llamar muerte al proceso que experimenté. ¿Puede algo que nunca estuvo realmente vivo estar muerto? Lo pregunto como un hombre sin familia ni legado. No existen palabras en el mundo mortal para describir dónde me encuentro. Fue en ese instante cuando me di cuenta de una información crucial. Me di cuenta de que todo lo que había dicho, pensado y hecho era lo único que valía. Además, comprendí que todo lo que había dicho, pensado y hecho giraba en torno a mi eterna búsqueda de conocimiento. Sí, el conocimiento, era el conocimiento lo que yo más deseaba. Era un objeto de deseo que la gente como yo perseguía, para poder alcanzar una autoproclamada superioridad en lugar de convertirnos en miembros progresistas de la sociedad. ¿Suena pretencioso? Eso es porque así era yo como hombre. Un tonto pretencioso. Así que allí me senté, sin que nadie me echara de menos, y totalmente imperturbable por el hecho de que estaba en la otra vida. Evidentemente, un estado de claridad se había apoderado de mí una vez que me encontré en este extraño lugar. Fue como si toda mi estupidez quedase al descubierto y la verdad me iluminara. Durante toda mi vida, estuve completamente obsesionado con aprender todo lo que pudiera, para poder demostrar a quienes dudaban de mí que era mejor de lo que habían supuesto que era. Ahora que estaba muerto, solo podía estar rodeado de pensamientos y recuerdos. A medida que mi conciencia se expandía, llegué a comprender lo que antes no había comprendido. ¿Adecuado, no? Como hombre cuyo único propósito era el descubrimiento y la inteligencia, este nuevo conocimiento solo podía describirse como una sensación eufórica para mí. Celestial, por así decirlo. Sí, esto era el cielo. Tenía que serlo, porque ¿qué otra conclusión podía sacarse a partir de la información de que disponía? Al principio me sentí incómodo con el estado de mi ser. La sensación de ser sintiente, pero incorpóreo, era extraña debido a la cantidad de tiempo que había pasado antes como una persona viva y que respiraba, pero pronto me acostumbré a mi situación. Tenía todo el tiempo del mundo para pensar, y eso es exactamente lo que hice. Me senté allí durante todo el tiempo que puedo recordar, reflexionando sobre hechos y acciones pasados. De algunos me enorgullecía, mientras que de otros me reñía con mi propia estupidez. Me pareció una eternidad antes de verlo. Una especie de luz brillante penetró en mi visión y por fin pude ver el mundo que me rodeaba. Una habitación perfectamente rectangular, desprovista de cualquier mobiliario, fue lo que observé. Miré hacia abajo y vi una mano. Era la mía, al parecer, había recuperado de nuevo mi cuerpo mortal. Las paredes y el suelo de la habitación estaban en perfecto estado, y todo aparecía con una capa de pintura blanca. En el centro de la habitación había un escritorio blanco con un gran ordenador de sobremesa. Me acerqué lentamente al anticuado equipo, me senté en la silla y pulsé el botón de encendido. Oí el suave zumbido de la maquinaria mientras la pantalla se iluminaba tenuemente, mostrando una pantalla de fondo azul y una única aplicación en el centro. Moví el ratón hasta que el puntero se situó sobre la aplicación, con la curiosidad a flor de piel. Entonces, hice clic 2 veces y vi cómo aparecía una página nueva ante mí, llenando la pantalla por completo. Vi aparecer ante mis ojos una plétora de fechas y horas, cada una acompañada de un archivo de vídeo. Sin saber qué significaba todo aquello, hice clic en el primer enlace. Al hacerlo, apareció un archivo descargable que abrí. El archivo empezó a reproducir automáticamente el vídeo que contenía. Había una mujer en una cama de hospital. La expresión de su rostro era de dolor, y la oí llorar desconsoladamente mientras varios médicos y enfermeras hacían todo lo posible por consolarla. La mujer era alguien a quien había reconocido. Era mi propia madre. Tras varios minutos de lamentos exasperados, uno de los médicos levantó a un niño pequeño y mostró a mi madre mientras sus ojos se llenaban de orgullo y alegría. En cuanto terminó el vídeo, el archivo de descarga se cerró y volví a la página original. Durante un minuto, me quedé sin habla. Al mirar el archivo con más detenimiento, reconocí que la fecha era la de mi cumpleaños. Eché un vistazo a toda la pantalla y examiné los distintos archivos que contenía. Tenía ante mí todos los acontecimientos importantes de mi vida. Me tomé mi tiempo para ver algunos de esos vídeos, por supuesto. Varios cumpleaños míos, mi primera novia, mis primeros coches y casas. Había cientos, si no miles, de vídeos que detallaban algunos de los mejores momentos de mi vida.
Me quedé boquiabierto al ver cómo se repetían los primeros días de mi infancia delante de mí. Fue uno de los momentos más fascinantes que jamás había vivido. Pero la fascinación duró poco. Pronto sentí una sensación mucho menos agradable. Uno de decepción y arrepentimiento. Me refiero a los acontecimientos que tuvieron lugar en mi vida después de mi infancia. Antes de encontrar la misteriosa sala de ordenadores, ya era consciente de las malas decisiones que había tomado en mi vida. Sin embargo, hay una gran diferencia entre recordar algo y volver a presenciarlo con tus propios ojos. Por ejemplo, cuando había recordado mis diversas discusiones con mis padres, así como a los niños y profesores del colegio burlándose de mí por mi escasa inteligencia y ética de trabajo, los sentimientos asociados a tales sucesos no me sacudieron hasta lo más profundo de mi ser, tanto como ver a mis matones y familiares reprendiéndome con insultos, creyendo que acabaría siendo un don nadie. Aún más descorazonador fue que hubiera más enlaces de descarga relacionados con los aspectos negativos de mi vida que con los positivos. Es una triste realidad de la vida que la edad adulta dura mucho más que la infancia, y mis años adultos se volvieron aún más deprimentes a medida que avanzaba la lenta y definitiva marcha del tiempo. Aún así, no había nada que pudiera hacer dentro de mi otra vida, salvo observar cómo mi patética vida pasaba de la inocencia de un niño al desprecio de un hombre gruñón, así que continué. Cuando los más cercanos a mí dudaron de mi capacidad para progresar al ritmo de los demás niños, me encargué personalmente de demostrarles que estaban equivocados. Siendo un chaval con muy pocos amigos o aficiones, tal tarea se convirtió en mi pasión, y me pasaba casi todo el tiempo con la nariz metida en cualquier libro que cayera en mis manos. Ignoraba por completo cualquier otra actividad entretenida en la que un chico de mi edad participaría con gusto, incluso optaba por estudiar el día de mi cumpleaños. Así, al comenzar mis años de instituto, me aislé de todas las distracciones para demostrar que era capaz de ser más listo que cualquiera que se atreviera a dudar de mí. Como puedes imaginar, de alguien como yo, también consideraba a las personas distracciones, lo que hizo que las relaciones con los pocos amigos y familiares que tenía se rompieran por completo. Estos fueron los años que marcaron el comienzo de mi caída. Tras repasar mi adolescencia, decidí seguir adelante. Hice clic en la barra de desplazamiento y la arrastré hacia abajo, esperando un poco antes de detenerme una vez más y seleccionar una nueva fecha. En aquel momento ya era adulta, y mis estudios y mi duro trabajo habían dado sus frutos. Bueno, valió la pena en lo que respecta a la seguridad económica. A pesar de ser socialmente inepto y de haber perdido a la mayoría de mis seres queridos, seguí con mis tendencias antisociales hasta que ingresé en una buena universidad y conseguí un trabajo bien remunerado. Había ascendido bastante rápido en el trabajo y pronto me convertí en un supervisor de alto rango que disfrutaba dando órdenes a mis ordenanzas como si fueran perros. Me senté en mi silla, incrédulo, mientras observaba la sonrisa de suficiencia que se dibujaba en mi rostro mientras ladraba instrucciones tanto a compañeros como a internos. ¿Qué cara tenía para tratar así a los demás? Quizá fue la otra vida y la nueva claridad y sensibilidad que descubrí al entrar en ella lo que me permitió ver los problemas de mi comportamiento. También me permitió ver el ceño fruncido y los comentarios groseros que murmuraban en voz baja varios empleados que me miraban con disgusto. En mi estado humano había sido ciego a esas cosas, pero al parecer ya no lo era. Este comportamiento no solo era habitual en el lugar de trabajo, sino también fuera de él. No pasó mucho tiempo antes de que el vecindario se diera cuenta de mis tendencias desagradables y se mantuviera alejado de mí, cosa que no les hice caso. Era mi elección y solo mía vivir una vida de soledad, y durante mucho tiempo se me conoció como el viejo malo que vivía al final del bloque. Nunca sonreía ni me reía. Las pocas personas que me veían fuera de casa o del trabajo solo me veían con el ceño permanentemente fruncido. No decoraba en Navidad ni en Halloween. No enviaba ni recibía regalos ni participaba en las numerosas actividades de la comunidad. Si había algún trabajo valioso que hacer o información que aprender, centraba toda mi atención en ello. Hablando de Halloween, encontré unos cuantos archivos de vídeo en torno a esa festividad. Decidí ver algunos de ellos y descubrí que, a pesar de no tener ni un solo objeto terrorífico en mi porche o patio, ningún niño de la zona se acercaba a mi casa. De hecho, me reí de ello, pensando que sus padres les habrían advertido sobre el viejo miedoso, que seguramente montaría en cólera si le molestaban, independientemente de las circunstancias. Mi curiosidad empezó a desvanecerse cuando hice clic en la barra de desplazamiento y seguí bajando. En ese momento me di cuenta de que casi había llegado al final de la página y solo quedaban unas pocas descargas. En realidad, no eran nada especial.
Solo unos cuantos vídeos míos arremetiendo contra más gente que se atrevía a cometer el atroz crimen de intentar interactuar socialmente conmigo. Sí, me sorprende haber vuelto al cielo en primer lugar. Por otra parte, nunca se hizo evidente dónde estaba. Hasta donde yo sabía, no era el cielo, sino alguna fase aleatoria de la otra vida en la que me encontraba. En cualquier caso, yo no hago las reglas, ni intentaré entenderlas en un vano intento de saberlo todo. Después de todo, ¿por qué cometer los mismos errores en la otra vida que en el mundo mortal? ¿Qué más tengo que demostrar? Mis dedos empezaron a temblar cuando me acerqué al final de la página y me limpié rápidamente la frente con la palma de la mano. Como habrás adivinado, la fecha final era la de mi muerte. No tuve una vida normal, ni tampoco una muerte normal. Tengo que compartir lo que me ocurrió con todos ustedes simplemente porque me siento obligado a hacerlo. Tal vez pueda servir de advertencia, o tal vez sienta la necesidad de compartirlo porque algunas cosas son sencillamente demasiado descabelladas como para no divulgarlas. En cualquier caso, ya he llegado hasta aquí, así que mejor continúo. Tardé bastante en armarme de valor para descargar el último vídeo. A pesar de prepararme mentalmente numerosas veces para lo que estaba por venir, seguía dudando. En un momento dado, me levanté de la silla y me puse a pasear por la habitación, respirando hondo en un intento de tranquilizarme. Parecían horas antes de que estuviera preparada para presenciar el día más importante y perturbador de mi vida. El día que me trasladó de la tierra de los vivos a la de los muertos. Haciendo acopio de toda mi valentía, hice clic en el enlace y vi cómo se abría la descarga y se reproducía automáticamente el vídeo. Me mordí frenéticamente las uñas mientras me veía a mí mismo en el salón de mi casa, cómodamente sentado en mi sillón reclinable. Vi la taza de café en una mano y el periódico en la otra mientras hacía lo que siempre había hecho mejor, absorber toda la información que podía. La noche era negra como el alquitrán y el viento cantaba su suave melodía. Podía fijarme en todos estos detalles y más, mientras mis ojos observaban atentamente y mis oídos escuchaban con atención. Sentía como si estuviera viviendo el acontecimiento en tiempo real, salvo que esta vez, a diferencia de mi homólogo humano, sabía cuál sería el desenlace. Sabía que esa persona viva y palpitante que había sido yo viviría su último día. Mi vida terminaría abruptamente y yo sería testigo de mi propia desaparición. Sentía cómo se me erizaba la piel mientras todo mi cuerpo temblaba. Este vídeo era más largo que los anteriores. Mientras que los otros habían durado apenas 30 segundos o un minuto o dos como mucho, este era varios minutos más largo en comparación. Me vi dando un trago rápido a mi café y poniéndome de pie, dirigiéndome a la cocina. Sabía que el ruido se avecinaba, pero no me había dado cuenta de que llegaría tan pronto en el vídeo. El sonido de cristales rompiéndose llenó la casa cuando la versión viva de mí se giró rápidamente y cogió un cuchillo de la encimera de la cocina, dirigiéndose lentamente hacia la sala de estar. Prácticamente grité al monitor que tenía delante, rogándome que no hiciera lo que estaba a punto de hacer. Estos esfuerzos fueron infructuosos, por supuesto. Si pudiera cambiar el pasado, no estaría en mi situación actual, ¿verdad? Me vi encendiendo la luz y mirando confusa la ventana de cristal roto. No había nadie a la vista. Mi homólogo mortal inhaló profundamente y giró la cabeza al oír unos pasos que se precipitaban hacia él. Un hombre corpulento con máscara se abalanzó desde detrás de la pared y me tiró al suelo. Me tapé los ojos, no quería ver la masacre que estaba a punto de producirse, pero la curiosidad mórbida me obligó a hacer pequeños pliegues entre los dedos. Tenía que ver. Tenía que hacerlo. Este ordenador me permitió tener una nueva perspectiva de lo que había ocurrido en mi vida, y no pude evitar ver cómo el hombre me rodeaba la garganta con sus brazos, aparentemente sin inmutarse por mis vanos intentos de defenderme. Me eché hacia atrás en la silla y sentí que mi cuerpo se tensaba mientras el hombre me clavaba la rodilla en las costillas, intentando detener mis intentos de escapar, con su agarre alrededor de mi garganta tan firme como siempre. Finalmente, tras un incómodo silencio, el hombre me soltó y se levantó, observando mi cuerpo inerte. Tenía la cara pálida, los ojos inyectados en sangre y una expresión de sorpresa. Era la primera vez que veía en mí alguna emoción aparte del desprecio. Dejé escapar un largo suspiro de alivio cuando el vídeo por fin llegó a su fin y se cerró la descarga. Me llevé la mano a la garganta y me froté suavemente. Era casi como si me ahogara por revivir indirectamente mis últimos momentos en la tierra. Me levanté de nuevo y recorrí el perímetro de la habitación blanca. Se me revolvía el estómago ante la perspectiva de ver el contenido del ordenador. Tenía acceso a cualquier momento de mi vida con solo pulsar un botón, incluido mi propio asesinato.
Tomé asiento en posición cruzada en una de las 4 esquinas de la habitación. Sinceramente, podría haberme matado cualquiera. Tenía muchos enemigos. Personas por las que mostraba desprecio y que me devolvían con gusto tales sentimientos. Gente en el trabajo, gente en el vecindario. Diablos, incluso lo que quedaba de mi familia en ese momento había sentido un profundo resentimiento hacia mí. Curiosamente, a pesar del duro tormento que sufrí a manos de ellos en la infancia, incluso cuando hice todo lo que pude para demostrarles que estaban equivocados, no parecían satisfechos. Cuando volví al ordenador y encendí el monitor, me encontré inmediatamente con algo curioso. Allí, justo al lado de la primera aplicación, había otra. Era un blog de notas con un título que llevaba mi nombre. Giré la cabeza en un movimiento de vaivén, buscando otras entidades en la habitación. No había nadie más que yo. No solo eso, sino que tampoco había puntos de entrada a la habitación. Ni puertas, ni ventanas y, tras una inspección más detallada, tampoco encontré señales de escotillas ocultas. Era absolutamente imposible que otra persona hubiera podido entrar, lo que me llevó a creer que la aplicación había aparecido por sí sola. Al darme cuenta una vez más de que no tenía nada mejor que hacer, hice clic en el blog de notas y vi cómo se abría el documento. Tenía ante mí varios párrafos de texto. Después de leer el documento, me di cuenta de que, a diferencia de los archivos de vídeo, no detallaba los acontecimientos que tuvieron lugar mientras yo estaba vivo. Era más bien un artículo que describía lo que ocurrió después de mi muerte. Sentí que mis cejas se alzaban mientras mis ojos recorrían la pantalla, asimilando la información que se me presentaba. Aunque no recuerdo las palabras exactas que leí, puedo parafrasear lo que decían. En resumen, después de mi muerte hubo varios sospechosos que la policía acorraló e interrogó. Reconocí cada uno de los nombres enumerados por el artículo como personas con las que había estado en contacto en vida. Mis experiencias con todos ellos fueron, huelga decirlo, negativas. Para ser justos, había mucha gente que tendría motivos para asesinarme, pero ni uno solo fue declarado culpable. Según el artículo, todos los interrogados fueron puestos en libertad por falta de pruebas, aunque me costó creerlo. Aunque no quería creerlo, una parte de mí sentía que el caso no se tomaba tan en serio debido a mi reputación en la comunidad. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Ya no importaba. Cuando dejé atrás esa parte del artículo, descubrí que el tema había pasado de las extrañas circunstancias que rodearon mi muerte al impacto en mi comunidad. Mi casa se había puesto a la venta, pero nadie quería comprarla. Es sorprendente que nadie compre una casa en la que alguien ha sido asesinado. Lo que antes había sido una zona muerta durante las vacaciones se convirtió en una atracción del barrio para algunos de los niños más pequeños, especialmente durante Halloween. Fue en ese momento de la lectura cuando me quedé helado, con la cara completamente desencajada. Mi casa había sido una atracción anual para adolescentes molestos, lo que significaba que hacía años que había muerto. Apoyé la cabeza en las manos y respiré hondo varias veces. Seguí leyendo el artículo después de calmarme. Vi que ampliaba el punto anterior del escrito. Muchos adolescentes se retaban el día más terrorífico del año, el 31 de octubre, a pasar la noche cerca de mi casa o, en algunos casos, a colarse en ella. Al parecer, las historias sobre mi dura actitud, así como mi asesinato, corrieron como la pólvora tras mi muerte, provocando la propagación de montones de historias de fantasmas y rumores. Encontré varios archivos de vídeo más en el blog de notas, que ni siquiera me había dado cuenta de que podían almacenarse allí, pero, de nuevo, había aprendido que ya no podía esperar nada ordinario. Descargué los enlaces y vi varios vídeos de adolescentes que entraban y salían a hurtadillas de casa en Halloween. Algunos pasaban la noche, mientras que otros se asustaban demasiado para quedarse y corrían a casa llorando. Debo admitir que la casa tenía un aspecto espeluznante. Estaba descuidada y probablemente no era seguro quedarse en ella, con telarañas cubriendo el porche y la pintura exterior desconchada y desconchada. El interior de la casa, por lo que pude ver, no estaba en mejores condiciones. Estaba completamente desprovista de muebles y el suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo. Había muy pocos lugares en los que se pudiera encontrar luz, sobre todo porque las ventanas estaban tapiadas. Vi un vídeo de un niño de aspecto bastante tímido subiendo los escalones del segundo piso, que crujían cada 2 segundos. Miró a su alrededor, observando lo que le rodeaba. Dejó que la linterna de su mano derecha iluminara la habitación. Con ella, extendió un saco de dormir sobre el frío y duro suelo. Había docenas de niños que habían hecho lo mismo.
Con el tiempo, las autoridades locales se dieron cuenta y a menudo ponían un coche patrulla cerca de mi casa durante Halloween para asegurarse de que ningún niño se colaba. Una vez más, me sorprendió el tiempo que había pasado desde mi muerte. Quizá había pasado más tiempo del que pensaba. Finalmente, los niños dejaron de aparecer, y también la policía. Sentí que se me hundía un poco el corazón. Algo en la diversión de los chicos, aunque juvenil, me recordaba a la diversión que me perdí de niño. Miré el artículo y vi que terminaba abruptamente, así que cerré el blog de notas y volví la vista a la pantalla de inicio del monitor. Frotándome los ojos con cansancio, sentí la sensación inminente del sueño. Me parecía extraño que pudiera sentir sueño en el más allá, pero supongo que es bastante cansado ver lo que tenía. Me sentí a la deriva y, sin pensarlo mucho, dejé que el sueño me abrazara. Me desperté al día siguiente, creo. No tenía noción del tiempo dentro de aquella habitación blanca, y me decepcioné al despertar al comprobar que nada había cambiado. Temía que lo único que me proporcionara el más allá fuera la contemplación en forma de este ordenador que tenía delante. Estirando la mano hacia adelante y agarrando el ratón, lo agité un poco para despertar el monitor. El fondo había cambiado de una pantalla puramente azul a una imagen en blanco y negro estilo tablero de ajedrez. Una vez más, miré alrededor de la habitación en busca de algún lugar por el que alguien pudiera entrar y alterar el ordenador, pero no volví a encontrar nada. Volviendo a centrar mi atención en la pantalla, observé un elemento más que no había estado allí el día anterior. Era una carpeta, y al abrirla encontré una página titulada Instrucciones. Estaba en una aplicación con la que no estaba familiarizado, pero procedí a abrirla de todos modos. Dentro había un único enlace. Pensando que no había nada malo en hacer clic una vez más, pasé el ratón por encima de él. Sin embargo, dudé. Había algo extraño en este enlace. No era como los demás y lo sabía, pero no tenía ni idea de cómo. Aún así, solo había una forma de averiguar a dónde conducía. Suspirando, golpeé el ratón y abrí el enlace. Y una vez que lo hice, mi visión se volvió negra. Por un momento pensé que me había quedado ciego, y me aterroricé. La habitación blanca que me rodeaba desapareció y fue sustituida por la oscuridad, y durante esa fracción de segundo quise gritar, pero no pude. Diría que mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, pero no podía sentir los latidos de mi corazón, ni estaba seguro de tener un pecho o un cuerpo. No podía sentir mi propia existencia. Fue como si por un momento dejara de existir en la realidad y me convirtiera en un ser abstracto. No existía, pero existía. Eso es lo mejor que podría describir esa extraña y aterradora sensación. Tan pronto como empezó, se detuvo y me devolvió a la realidad. Me tambaleé un poco y caí de rodillas, jadeando mientras sentía gotas de sudor que me corrían por la cara. Era increíble lo vivo y humana que me sentía incluso como espíritu. Mi visión borrosa por fin se enfocó y se fijó en el suelo debajo de mí. Lo primero que noté fue que el suelo no era blanco, lo que significaba que no estaba dentro de la habitación con la que me había familiarizado tanto. En su lugar, el suelo era de madera y estaba frío, cubierto de una fina capa de polvo. Me puse de rodillas y miré a mi alrededor. Rasgos reconocibles que me permitían identificar fácilmente el lugar en el que me encontraba. Era mi casa. Tenía el mismo aspecto que a lo largo de los vídeos que vi mientras los niños buscaban en ella. Vi las mismas ventanas entabladas, oí el mismo crujido de las tablas del suelo, sí, era mía. Estaba confuso sobre por qué estaba allí, y sentí que mi corazón se aceleraba cuando me di cuenta de dónde estaba parado. Era exactamente el mismo lugar donde había tenido lugar mi asesinato. Sintiéndome incómodo, me acerqué a la puerta principal y puse la mano en el frío pomo. Intenté girarlo, pero la puerta no se abría. Miré hacia abajo y vi que la puerta no estaba cerrada. Agarré el pomo y comencé a girarlo frenéticamente, incapaz de salir de la casa. Corrí a la puerta trasera e intenté abrirla, pero me encontré con el mismo resultado. Intenté abrir todas las ventanas que no estaban tapiadas, pero por más que lo intentaba, no cedían. Estaba atrapado en mi propia casa, sin posibilidad de escapar. Golpeé la puerta con los puños y grité con todas mis fuerzas, a pesar de saber perfectamente que nadie en el mundo podía oírme. Mi cuerpo se encontró desplomado frente a la puerta trasera. Hacía girar los pulgares y daba ligeros golpecitos con el pie. Respiré hondo varias veces en un intento de distraerme de mi situación y traté de pensar en algún tipo de solución. ¿Por qué había pasado lo que había pasado? ¿Por qué ver toda mi vida en rebobinado y estudiar mi legado después de la muerte solo para quedarme atrapada en la misma casa en la que me mataron? Era una locura.
Golpeé el suelo con el puño en un arrebato de rabia y volví a levantarme, agarrándome la cabeza y tirándome violentamente de los mechones de pelo. Tras varios minutos de frustración, me permití tranquilizarme y explorar mi casa, ahora abandonada. Pensé que no tenía sentido alterarme demasiado por algo que no podía controlar. Subí las escaleras y recorrí el pasillo. A pesar de que el segundo piso estaba completamente envuelto en la oscuridad, me resultó bastante fácil ver y navegar, como si tuviera mi propia visión nocturna incorporada. Al final del pasillo había una puerta que daba a mi habitación. Había algo extraño en ella. Un resplandor fluorescente emitía desde el interior de la habitación, brillando intensamente a través de las grietas. Me dirigí hacia ese resplandor y, para mi satisfacción, pude abrir la puerta. Al entrar, me di cuenta de que el resplandor procedía de la pantalla de un ordenador. Era mi ordenador, inexplicablemente limpio y en el mismo sitio de siempre, a pesar de que el resto de la casa estaba desorganizada. Levanté el ordenador y me di cuenta de que debajo de él había una fina capa de polvo, lo cual habría sido imposible si realmente hubiera habido un objeto sólido encima. Me había dado cuenta de que no era mi ordenador, sino algo que me habían proporcionado como herramienta familiar. Era mi propio recurso y descubrí que venía equipado con aplicaciones y conexión a internet. No podía explicarlo en absoluto, pero algo me permitía comunicarme con el mundo exterior. Lo que parecía una bendición disfrazada, sin embargo, se convertiría en mi única forma de compartir esta historia contigo. No resultaría ser un dispositivo conveniente como regalo, sino una forma de volver a contar la dolorosa experiencia que vendría después. Otra cosa que me llamó la atención del ordenador fue la fecha y la hora. Era el 31 de octubre. Era la mañana de Halloween, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi presencia dentro de mi casa no era una coincidencia. Estaba destinado a estar aquí, en esta misma noche. Recordé mis pensamientos del pasado. Si recuerdas, los niños del vecindario se reunían alrededor de mi casa en Halloween, cada uno retando al otro a entrar en la vieja casa abandonada donde tuvo lugar un asesinato años atrás. Sin embargo, me preguntaba por la policía, hasta que recordé su ausencia recientemente, cuando los adolescentes intrusos se calmaron. Entonces me di cuenta de que, al no haber fuerzas del orden específicamente frente a mi casa, existía la posibilidad de que volvieran a entrar. En mi cara se dibujó una sonrisa de oreja a oreja ante la perspectiva de meterme con cualquier adolescente lo suficientemente tonto como para poner un pie en mi casa. La idea de una experiencia tan divertida me entusiasmaba, sobre todo porque de joven era demasiado engreído como para divertirme de verdad. En ese momento comprendí mi propósito. Iba a embrujar la misma casa en la que me mataron. Era realmente enfermizo, pero quizás podría considerarse justicia poética. Fuera como fuese, quería estar preparado para la noche que se avecinaba. Me asomé a la carretera iluminada y observé las casas a lo lejos. Muchas decoraciones baratas de Halloween adornaban las casas del vecindario, y vi a unos cuantos niños subir a un autobús escolar amarillo brillante. Me reí para mis adentros. No tenía ni idea de lo que les esperaba. Cuando el sol se retiró del cielo y se ocultó en el horizonte, vi a docenas de niños salir corriendo de sus casas con bolsas de caramelos en las manos. Saltaban y galopaban por la calle con máscaras de plástico que representaban brujas, demonios y todo tipo de criaturas de las tinieblas. Se acercaban alegremente a todas las casas y llamaban a las puertas. Reían alegremente mientras vaciaban caramelos en sus bolsas y pasaban a la siguiente casa. Sin embargo, ninguno se detuvo en la mía. La tarde avanzaba y la noche se hacía más oscura. La luna se alzaba en lo alto del cielo nocturno y proporcionaba una luz reconfortante en todas direcciones. Muchos de los niños más pequeños ya se habían ido a casa y solo quedaban unos pocos adolescentes. Se me encogió el corazón al pensar en algo. ¿Y si nadie intentaba quedarse a pasar la noche? ¿Y si tenían demasiado miedo de enfrentarse a la policía como para arriesgarse? No quería creerlo. Era mi oportunidad de compensar mi fracaso en la vida y ayudar a los que vivían. Sin embargo, no tendría esa oportunidad, ¿verdad? Pensando que la noche era un fracaso, me tumbé en el suelo y coloqué los brazos bajo la cabeza, descansando los ojos. Dejé que mi cuerpo se relajara y exhalé profundamente. ¿Sabías que los espíritus pueden soñar? Yo no, pero ahora lo sé. Aquella noche me encontré soñando. Alguien se sentaba en mi viejo sillón reclinable. No pude ver bien quién era porque su rostro estaba oculto tras el periódico que sostenía. Me acerqué lentamente, carraspeando y apretando el puño. Puse la mano en la parte superior del periódico y tiré de él hacia abajo, intentando averiguar quién era el hombre.
Entonces, di un salto hacia atrás, sobresaltado. Allí, sentado en el sillón reclinable, había un hombre corpulento con una máscara. Tiró el periódico y se levantó de un salto, acercándose a mí con sorprendente rapidez. Caí de espaldas y me golpeé la cabeza contra la pared, y vi aterrorizado cómo su mano se abría y me rodeaba la garganta, asfixiándome. Luché por respirar mientras mi cara se ponía azul. Sentía que me ardían los pulmones y raspé y arañé los brazos y la cara del hombre, intentando clavarle las uñas en la piel. Intentaba desesperadamente liberarme de su agarre. A pesar de mis esfuerzos, fracasé. Estaba demasiado débil para detener a mi agresor y sentí que me escapaba. Sentí que las venas se me hinchaban bajo la piel y que los ojos se me inyectaban en sangre. Parecía que se me iban a salir de las órbitas. Parecía tan real, como si fuera a morir una vez más. Estaba reviviendo mi peor momento. Cada segundo lo viví como si fuera real. Todo me resultaba tan familiar. Los muebles de la habitación de mi sueño habían sido derribados en la lucha, y aquí estaba yo, la muerte acercándose lentamente a mí. De todo aquel calvario, el momento más horrible para mí fue cuando todo mi cuerpo se quedó inerte, pero aún podía ver, respirar y sentir todo lo que me rodeaba. Estaba consciente y consciente, atrapado dentro de un cuerpo muerto. Estaba completo y totalmente fuera de control, como si estuviera experimentando una sesión de parálisis del sueño. Vi cómo el hombre me liberaba de su agarre y se colocaba sobre mí, admirando su obra. Vi cómo deslizaba los dedos por debajo de la máscara, tirando hacia arriba. Lo que vi bajo aquella máscara negra y premonitoria quedará grabado en mi mente para toda la eternidad. Era mi cara. Lo vi claro como el agua. Mi piel era pálida y ligeramente azulada. Mis ojos estaban tan inyectados en sangre como cuando morí, y los gusanos se escurrían por los agujeros y las heridas causadas por el proceso de descomposición. Una mezcla de barro y hierba llenaba la boca del ser, que apenas tenía espacio para hablar. Me esforcé por comprender lo que estaba ocurriendo cuando la figura agarró una pala negra, aparentemente salida de la nada. La monstruosidad desapareció de mi vista y oí el ruido de la madera del suelo al ser retirada. En cuanto terminó con esa tarea, oí el ruido de la tierra que sacaban del suelo. En cuestión de minutos, la criatura terminó su trabajo y me levantó con fuerza sobrehumana, arrojándome al agujero que acababa de hacer. Mis gritos se ahogaron al no poder abrir la boca mientras la criatura me echaba tierra encima. Cuando la tierra llenó mi tumba improvisada, perdí la vista. Lo último que oí fue la leve risa de la criatura que había representado mi asesinato. Una criatura que parecía ser yo, pero no lo era. Se burlaba de mí. En el fondo, sabía lo que significaba todo esto. Aunque no podía estar seguro de quién me había matado, sabía que yo había sido la causa de mi muerte. Que, en algún momento, había traicionado a la persona equivocada, y sufrí las repercusiones de esa acción. Cuando sentí que la tierra me inundaba la nariz y que el miserable hedor de mi propia transpiración me llenaba los pulmones, supe que realmente me había enterrado vivo como resultado de mis malas acciones en la vida. Me incorporé bruscamente, empapado en mi propio sudor y lágrimas. Me puse en posición fetal, meciéndome de un lado a otro mientras un millón de pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Qué demonios acababa de ocurrir? ¿Había visto realmente lo que creía? No había forma de que fuera real, nada de eso. Temblaba, me estremecía y no podía quedarme quieto. Nada tenía sentido. Aquella pesadilla me había sacudido hasta la médula. No había sentido ese tipo de miedo desde aquel fatídico día. Pensaba que no habría nada que temer después de la muerte, pero me equivocaba. Quizá ya nada pueda herirme o matarme, pero los recuerdos y las pesadillas que me atormentan permanecerán para siempre. No solo mi asesinato dominaría mis sueños por completo, sino que me preguntaba, y temía, si mis remordimientos en vida también lo harían. Me preguntaba si la soledad que experimenté por mi propia mano acabaría afectándome. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras luchaba por encontrar una razón detrás de todo esto. No tenía ni idea de por qué y puede que nunca la tenga. Se suponía que el más allá era la dicha eterna. Se suponía que la dulce liberación de la muerte nos ayudaría a liberarnos de los problemas de la vida, pero esos problemas parecen seguirnos hasta la muerte. Quizás sea una bendición, o quizá una maldición. Si los sentimientos de pesar y consternación no me hubieran seguido al más allá, ¿no lo harían tampoco los sentimientos de alegría y satisfacción? Es probable que esta verdad se me escape para siempre, pero es algo sobre lo que siento la necesidad de reflexionar. El ordenador me proporcionó los medios para anotar cosas como estas para contemplarlas en el futuro, así como para reflexionar sobre ideas del pasado.
La noche de Halloween que he descrito ocurrió hace unos 2 años. Después de aquella noche, me encontré atrapado en mi propia casa hasta el siguiente Halloween. Por suerte para mí, el tiempo parecía avanzar más rápido de lo normal, hasta ese Halloween. Sin embargo, la casa parecía estar bastante desprovista de actividad hasta ese día, así que tuve que buscar entretenimiento en otras actividades como, bueno, escribir. Escribí sobre mis experiencias dentro del ordenador, siendo esta una de esas historias, y me mantiene cuerdo. Supongo que esa es otra de las razones por las que me regalaron este pedazo de chatarra, réplica del portátil de mi vida pasada. Es una buena forma de mantenerme activo y al día en este mundo tan reducido en el que vivo. Las pesadillas seguían sucediéndose. Diría que ocurrían más o menos una vez cada semana o 2. Algunas eran muy duras, como aquella en la que tenía que volver a vivir mi asesinato. Otras no eran tan malas, pero me revolvían el estómago, como presenciar varios momentos en los que apartaba a mi familia gritándoles que no interfirieran en mi trabajo. Durante algún tiempo estuve convencido de que las pesadillas que tenía eran, en parte, un castigo por mis acciones en la vida como hombre cruel y negligente. Aún tengo muchas preguntas que no sé cómo responder, por lo que muchas veces puedo parecer inseguro. En realidad, la vida después de la muerte no responde verdaderamente a nuestras preguntas sobre el universo. No tengo ni idea de si esta experiencia que me está ocurriendo es similar a la de otros espíritus. Por lo tanto, sin comparación que ofrecer, no puedo ofrecer con certeza que eventos como este sean similares a lo que ustedes lectores experimentarán. Cuando llegó el Halloween del año pasado, volví a llenarme de esperanza. Era un día prometedor, y rezaba para que alguien se atreviera a entrar en mi casa. Una vez más, vi a los niños con sus máscaras de plástico y sus pulcros disfraces bajar por la calle para una noche de truco o trato. Como cada año, se acercaban a una casa del vecindario, llamaban a la puerta y aceptaban alegremente sus deliciosas golosinas. La noche siguió, los niños recibieron sus caramelos y todos evitaron mi casa una vez más. Fruncí el ceño y volví a perder la esperanza, dándome cuenta de que sería otro Halloween aburrido para mí. Agaché la cabeza y me dirigí a mi sitio en el suelo, perezosamente sentada con las piernas abiertas al azar. Apoyé la cabeza contra la pared y escuché cómo se disipaban los sonidos de la diversión de los niños. La luna había vuelto a salir y los niños regresaban a sus casas. Exhalando lentamente, me preparé para dormirme una vez más. Hasta que oí un ruido extraño fuera de la casa. Abrí los ojos y dirigí la cabeza hacia la puerta trasera, de donde procedía el ruido. Vi varias sombras moviéndose al otro lado de la ventana, con suaves murmullos acompañando el movimiento. Me incorporé, despertando mi interés. ¿Podría ser lo que yo creía? ¿Podría ser lo que había estado esperando durante todos estos años? Obtuve mi respuesta cuando la ventana cercana a la puerta trasera se abrió y un niño pequeño entró sigilosamente en la casa. No tendría más de 15 años. Me levanté con una sonrisa de oreja a oreja y me acerqué al chico. Por fin un temerario. Como era de esperar, no podía verme. El chico encendió su linterna y recorrió metódicamente la casa, saltando a cada pequeño crujido y gemido que producía la vieja casa. Pude ver cómo se le erizaba la piel. Se sentía bastante incómodo en aquel viejo y desvencijado lugar. Sonriendo pícaramente para mis adentros, golpeé suavemente la pared junto al chico, haciéndole dar un respingo asustado. Salió de la habitación y se dirigió al pie de la escalera, mirando hacia la oscuridad. Me acerqué al chico y arañé las paredes de madera. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», susurró en voz baja, algo inseguro. Me quedé callado como un muerto, sin querer echar al pobre chico de la casa demasiado rápido. Al fin y al cabo, era mi primera aparición y no quería estropearla. El chico dejó que su luz brillara por las escaleras mientras ascendía al segundo piso, cada golpe dentro de la noche le hacía estremecerse notablemente. Le seguí hacia arriba, atravesando su cuerpo en un momento dado, provocándole un escalofrío. Una vez arriba, recorrió el largo pasillo hasta llegar a mi habitación. Antes de que llegara al picaporte, abrí la puerta ligeramente, haciéndole señas para que entrara. «Es solo el viento». «No seas cobarde, tío, puedes hacerlo», se dijo el chico. Mientras alumbraba la habitación, me colé detrás de él y me quedé en silencio, con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando se dio la vuelta para mirarme, su rostro palideció por completo. Esto me confundió, así que me giré para ver si algo le llamaba la atención. No había nada. Miré hacia atrás y le miré directamente a los ojos. Él me devolvió la mirada. Podía verme. Retrocedió lentamente, con el labio tembloroso y los ojos tan abiertos como era humanamente posible.
Entonces, soltó un grito espeluznante y echó a correr en dirección contraria. Le seguí rápidamente mientras el chico corría por el pasillo. Al parecer, no prestó la atención que debía, porque oí un grito agudo antes de que el sonido de un cuerpo cayendo por las escaleras resonara en toda la casa, seguido de un crujido repugnante. Bajé corriendo hacia el chico, con la boca abierta de puro asombro. Allí, al pie de la escalera, estaba el cuerpo del niño. Tenía el cuello en una posición antinatural, claramente roto. Tenía los ojos muy abiertos, inmóviles, y el pecho completamente inmóvil. No respiraba. Estaba muerto. Tuve que sentarme allí y ver cómo los paramédicos y los agentes se llevaban el cuerpo sin vida del niño. El aplastante peso de la culpa hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Nunca había tenido la intención de que algo así sucediera, y nunca lo superaré. Mi percepción del tiempo pareció ralentizarse drásticamente después de aquel suceso. Escribí ese suceso en mi ordenador, mi mente insegura de qué pensar. Esta culpa me ha estado agobiando durante algún tiempo. De todas las experiencias horribles que he tenido, tanto en la vida como en la muerte, esta las supera a todas. Soy un asesino, y nada cambiará eso ahora. Que haya sido un accidente o no es intrascendente. Tengo las manos manchadas de sangre y no puedo evitar pensar en la familia del chico y en cómo se debe sentir. Se me hace un nudo en el estómago solo de pensarlo, y siempre se me hará. Un tiempo después de que ocurrieran esos hechos, encontré una nueva aplicación en mi ordenador. No era nada que yo hubiera descargado nunca, ni tampoco algo que cualquier otra persona pudiera haber colocado allí. Al abrirla, vi una lista de enlaces para descargar vídeos. De hecho, los mismos vídeos que había en el ordenador blanco. Sin embargo, había un vídeo que no reconocí. Uno situado justo después de la fecha de mi muerte en la línea de tiempo. Mis ojos se abrieron de par en par al leer la fecha debajo del enlace de descarga. Era Halloween, el mismo día en que había causado la muerte del pobre chico que entró en la casa. Ya sabía cuál sería el contenido del vídeo, y verlo no hizo más que confirmar mis sospechas y revolverme el estómago. Aquella noche es lo único en lo que puedo volver a pensar. Parece que ya no hay lugar para ningún tipo de contemplación, aparte de lo que podría haber hecho de otra manera. Todo lo que puedo pensar ahora es si se podría haber hecho algo para mitigar todo este desastre, si es que desastre es un término apropiado para esto. Ahora, desearía poder dejar de pensar por completo. Un niño murió dentro de la casa, y se corrió la voz rápidamente por toda la ciudad. La policía volverá a vigilar este lugar, pero la verdad es que estoy atrapado aquí para siempre, hasta nuevo aviso. Si los chicos no intentan colarse de nuevo pronto, lo harán cuando se calme el revuelo. Alguien entrará, y tengo un miedo mortal de que algún día haya otro accidente. Me sentiré así hasta el fin de los tiempos, o hasta que esta maldita casa sea demolida. No estoy seguro de lo que haré cuando llegue ese momento, pero este más allá se está convirtiendo poco a poco en un infierno mucho más allá de lo que había imaginado. Te escribo esto ahora porque en una vida y muerte de tormento eterno, pesadillas y culpa, es lo único que se me ocurre hacer. No hay nada más para mí, así que tal vez este relato de mi vida y vida después de la muerte tenga algún valor para ti. Sea como sea, deséame la suerte que tanto necesito. Quizá con el tiempo me perdone y siga adelante, pero no puedo estar seguro. En realidad, ya no sé nada. Lo único que quería era dejar de lado mi egoísmo por una sola noche, y mira a dónde me ha llevado. Solo espero que los niños se mantengan alejados de este lugar. Todo lo que tiene para ofrecer son malas noticias. Cuídate ahora, y ten cuidado el próximo Halloween. Por favor, no hagas ninguna estupidez. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar. Me encantaría leer tu comentario allá abajo. Visita el canal y nos vemos hasta la próxima.